Muchas gracias, muy buenos días a cada uno de los presentes y en la medida que se vayan uniendo también, vamos a disertar acerca de este tema en relación a la salud espiritual. ¿Y por qué lo espiritual? Eso es algo que es muy importante entender, porque realmente la salud hoy día, en estos tiempos modernos de tanto avance tecnológico, está siendo muy resquebrajada. A pesar de que hay más esperanza de vida que en siglos pasados, sin embargo, la calidad de vida no se condice con los años de vida que se están extendiendo en ciertos lugares de la sociedad, por cierto. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? ¿A qué se debe esa, esa disfunción que pueda estar ocurriendo? Vivimos un poco más de años, pero con más sufrimiento. Entonces, y eso es lo que vamos a tratar de ver en esta hora para que podamos tener un alcance acerca de la salud de manera integral, porque el enfoque que tratamos aquí es ver la salud pero de manera integral, el ser humano como un todo integral, y eso es algo que es fundamental. Les recordamos que si tienen algunas preguntas, las puedan hacer vía el chat que ahí tienen, ¿no? Para que de esta manera se facilite las respuestas que podamos dar a las diferentes eh, cuestionamientos o preguntas que ustedes puedan tener. Y esto es fundamental para que de esta manera podamos estar, pues, dispuestos a responder en la medida de lo posible las inquietudes que puedan tener ustedes. Muy bien, quiero pasar algunas diapositivas para poder ilustrar nuestro tema y de esta manera poder compartir y tener un poco más de entendimiento de lo que vamos a tratar. Vamos a ver. Esto es algo que es importante porque lo espiritual, vamos a ver cómo es que se va centrando en el punto justamente como en la piedra angular de lo que es la salud, ¿no? Vayan verificando a las personas que se están uniendo, que están en la sala de espera, para que de esta manera puedan ingresar. Ok, vamos a ver aquí el archivo correspondiente. Vamos a empezar por la salud, ¿no? La definición de salud que ya en una ponencia anterior también se estuvo hablando, pero es importante eh, comprender siempre este aspecto que es fundamental. Minuto con el archivo que ya lo tenemos por acá.
Bien, me indican si se ve. Sí, podemos verlo, no hay problema. Muy bien. Ok, bueno, ya se están uniendo más participantes. Atentos a la sala de espera. Esta cuarta clase habla de la salud espiritual, esencia de la naturaleza humana, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la salud? Muchísimo. Y es lo que vamos a tratar de explicar en estos minutos que tenemos. ¿Por qué es importante lo espiritual? Entonces, ese es un punto que es fundamental para que podamos lograr esa sanidad. Acuérdense de que el ser humano, ¿no es cierto? Incluso en los estudios que se han hecho acerca de la esperanza de vida de un ser humano, muchas investigaciones han concluido que el ser humano puede vivir tranquilamente hasta 100 años, hasta 100 años, ya con todas sus facultades, pero siempre y cuando respetando ciertas leyes de la salud, de la naturaleza humana y el entorno. Y eso es importante, pero con calidad de vida, ¿no? Nadie le gustaría llegar a los 90 inutilizado, sin capacidad ni siquiera de colegir una palabra, de pensar, de recordar, ¿no? Enfermedades lamentables neurológicas que hay hoy día en el siglo XXI, que están azotando a la humanidad, incluso las enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad, la angustia. Eso no es calidad de vida, ¿no? O vivir atados a fármacos durante largos periodos de tiempo hasta que nos llegue el final. La idea es tener una larga vida, tener una buena vejez, y el día que nos llegue el momento del descanso, descansar, pero en buena vejez, tranquilos habiendo cumplido nuestra misión en esta tierra, por lo cual algo habremos logrado, habremos alcanzado, habremos dejado, incluso más allá de cosas materiales. Y eso es justamente el propósito, ¿no? De hecho, detrás de todo ello, pues hay una filosofía de vida también. Y esto es importante entender, ¿no? La filosofía de vida, hacia dónde vamos. Parece que el mundo hoy día ha perdido esa filosofía de vida. No hay paradigmas, no hay metas, no hay objetivos, no hay liderazgos. Y entonces este es un punto que es grave en la sociedad actual, en donde todo está en crisis, todos los países, ¿no? Uno va a ver un país como nuestro país, el Perú, y hay toda una crisis. Estamos terminando el año 2025, el 2026 se nos presenta con todo un desafío, ¿no? Especialmente para los electores. Tenemos cerca de 40 candidatos, son 38, 39 candidatos, dice a quién vamos a elegir, cuál es el curso que sigue la humanidad en cuanto a lo político, lo económico, hasta lo militar. El mundo está muy cambiante, la violencia pugna por todos lados. Alguien diría, yo mejor me voy a un país, pues, mucho más fuerte, ¿no? Económicamente, con leyes más estables, con sistemas mucho más firmes, instituciones más sustentadas. Y uno podría decir Estados Unidos. Estados Unidos está en una crisis también tremenda. Europa está muy movida con el tema de la guerra, la amenaza de pandemias, ¿no? Como la última gripe que se ha estado ventilando mucho por los medios de comunicación. Casi parecido a lo que sucedió en el 2019, ¿no? También fue igual. Terminábamos el año, la gente se reunía, por ahí decían hay un brote, ¿no? Una gripe, parece de China, posiblemente un murciélago, etcétera, que ha podido traer un virus, y ahí se estaba, ¿no? Barajando las noticias que se iban extendiendo, y llegamos al 2020 y la historia cambió, ¿no? Y a partir de esa pandemia dice que la historia de la humanidad ha cambiado, ha impactado muchísimo. Después de la pandemia, los resultados que fueron, mucha enfermedad mental, crisis de ansiedad, crisis de angustia, depresiones, conflictos en la familia. Se registraron muchas separaciones, mucho aumento de violencia familiar y muchos divorcios. Es tremendo, ¿eh? Entonces comenzó a ser un tema casi ya de estudio sociológico, antropológico, psicológico, ¿no es cierto? Donde se averiguaba, pero ¿por qué? ¿A qué se debe eso? ¿No? Y entonces una de las explicaciones, incluso en las conferencias que a veces yo dicto, disertábamos con la gente y decíamos, ¿por qué?
el aumento de divorcio después del COVID. ¿Qué pasó? O de la violencia familiar, que también hubo, dice. Es que las familias modernas de hoy día están agolpadas de actividades, ¿no? El trabajo, los estudios, ah, los momentos de recreación, entre comillas, porque quieren salir a comer, a bailar, a tomar, etcétera. Como que no se hallan mucho en su casa, ¿no? ¿Y por qué no se hallan mucho en su casa? Primero que las viviendas, y este es algún fenómeno también, que tiene un impacto. Ustedes ven las grandes edificaciones hoy día, tienen espacio de 40 metros cuadrados, 33 metros cuadrados he visto, ¿no? Entonces uno, por ejemplo, cerca donde yo vivo hay un edificio que está en proyección de construcción, están en la preventa y entonces veo, ¿no? Departamento de 33 metros cuadrados. Entonces uno dice 33 metros cuadrados y a veces tienen dos cuartos, dos baños, sala. Y uno dice, ¿cómo pueden distribuir, no? Bueno, los arquitectos son unos magos en ese sentido, pero son pequeñeces. Entonces prácticamente son como viviendas dormitorio, ¿no? Y cuando yo tengo una vivienda como para simplemente llegar y dormir y atender mis necesidades básicas, entonces, ¿dónde suelo estar durante el día? Fuera de casa. Pero de repente viene la pandemia y nos encerraron a todos adentro de la casa, ¿no? Y a veces la situación del estrés, ¿no? Producto de las mismas situaciones familiares, los quehaceres, los que tienen hijos, el colegio, etcétera, los conflictos y los roces de la pareja también, a veces menguaba un poco porque, bueno, los hijos iban a estudiar, ¿no? El papá se iba a trabajar, quizá la mamá también trabajaba, y se veían ya más tarde, en la noche, el reencuentro, ¿no? Los hijos llegan a partir de la media tarde, los padres si trabajan llegan prácticamente al anochecer, al atardecer, y entonces se reúnen y ¿dónde van? ¿Qué hacen? ¿Qué actividad? Generalmente la televisión, la tablet, el celular, el TikTok, etcétera, las redes, revisar mis redes, ¿no? Comer algo y etcétera. Y entonces el contacto familiar, intrafamiliar, no es tan fecundo, no tiene tanta actividad, digamos, durante el día, salvo los fines de semana. Los fines de semana tratan de buscar salir, ¿no? Y si se quedan, bueno, tratan de ver la manera como lo hacen, pero generalmente siempre hay más roces, porque están un poco estresados y encerrados. Cuando se produjo la pandemia, se tuvieron las 24 horas ahora. Ya no había la oportunidad de que, bueno, ya los muchachos se van al colegio, ¿no? Al final ya el ruido, el ajetreo, el estrés, ya los tienen en el colegio ahí sus 6, 7 horas estudiando fuera. O los padres en sus trabajos ahí con sus quehaceres y sus vínculos con sus compañeros de trabajo. Pero ahora estaban las 24 horas ahí. Despertabas con tu esposa al lado, tu esposo, tus hijos, te acostabas igual, durante el día igual, la cosa comenzó a caldearse y empezó una situación muy compleja, además del miedo y el temor que había acerca de esta enfermedad. Entonces, todo eso produjo algo, un impacto muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba la parte espiritual? Y ahí viene el tema, ¿no? ¿Qué es de la parte espiritual cuando te encuentras en situaciones complejas? Incluso muchos que entraban a UCI no podían visitarles, no podían tomar contacto con sus familiares, sus seres queridos que llegaban a los hospitales. Estaba prohibido incluso. Tenía que tener un permiso especial. Y esos casos los he podido ver con muchas personas, amigas, en donde me comentaban de sus familiares que estaban en los hospitales y que murieron en los hospitales, ¿no? Entonces, de alguna manera dábamos algo de contención en ese sentido, tanto emocional como espiritual, ¿no? Vía Zoom, vía teléfono, que eran los medios que se multiplicaron, ¿no? De la noche a la mañana la humanidad entró en este sistema que antes no se usaba, ¿no? Yo conocía acerca del Zoom, pero jamás hice temas vía Zoom. En realidad, hemos participado en clases, ¿no? Pero así como contacto, reunirse, pues la humanidad entró así de lleno a esa situación. Entonces, y hemos podido experimentar cómo era el dolor en ese momento cuando no puedes ver a familiares, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de lo espiritual? ¿No? La Organización Mundial de la Salud, ya incluso de 1946, en la carta primigenia que tuvieron ellos de su fundación, y luego ya propiamente en la constitución de la OMS en 1948, definieron la salud, ¿no? Con
enunciado, con este concepto, con esta idea, en donde decían que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, ¿no? Algo que es interesante. Entonces, no es solamente, ¿no es cierto?, la ausencia de enfermedades o de alguna afección, sino que es un completo bienestar físico, mental y social. Ha merecido análisis de varios expertos o gente que está vinculada a la salud. Hay algunas críticas, observaciones, etcétera. Algunos dicen que este es un idealismo, ¿no? Que no existe, pues, el completo bienestar, dice, ¿no? Es un ideal por alcanzar, como una meta que se colocan, y efectivamente podría ser, pero como dijimos inicialmente, el ser humano, según los estudios, ¿no?, de investigaciones que se han hecho incluso en España, un artículo que salió y hace varios años atrás, investigadores de España dijeron de que el ser humano podía vivir tranquilamente 100 años. Y es más, hay grupos humanos en el mundo, las zonas azules que le llaman, que son longevos, que viven alrededor de 100 años y un poco más. En el caso peruano, tenemos también en la parte sur, ¿no? Se hizo un estudio también, especialmente lo que es Lunahuaná, esa zona del departamento de Ica, es zona de más o menos cabezada que le llaman, es decir, costa hacia la sierra, subiendo ya, ¿no? A la costa peruana va subiendo por los Andes hasta llegar pues a alturas de 4.000, 5.000 metros, ¿no? Si es posible, hay algunos poblados a esas alturas. Pero la cabezada es iniciando, ¿no? 1.000 metros, 800 metros de altura y un poco más. Entonces hay lugares allí donde hay gente longeva, ¿no? Y se estudiaba a esa gente longeva en Lunahuaná. Y se decía, ¿por qué son longevos? 95 años, 93 años estaban trabajando la tierra, acarreando cosas, ¿no? Entonces estaban haciendo un acercamiento, ¿no? En el Perú no se han hecho muchos estudios de ese nivel, ¿no? Y entonces como que se podría decir, aunque no lo dijeron allí, como que era una zona azul en el Perú. Y decían, ¿y por qué hay tanto anciano longevo y todavía en actividad, caminando, trabajando, yendo a las chacras, ¿no? A sus cultivos. ¿Será el agua, decían algunos? El agua era pura, dicho sea de paso. ¿Será el aire era limpio? ¿Será la alimentación era de la chacra a la olla, como dicen, ¿no? Directo. Y muchos de los que cultivan para el consumo no usan pesticidas. Esa es una de las cosas que cuando he viajado por nuestras serranías y me invitaban a comer, me servían una papa, por ejemplo, ¿no? Hay más de 3.000 variedades de papa en el Perú. Me servían una papa y decía, mira, cómeselo con cáscara y todo, porque esto nosotros lo cultivamos para nuestro consumo. Y son papas pequeñas, a veces de colores, ¿no? Y sabores increíbles. Y esa papa que me invitaron era una papa que parecía que tenía mantequilla. O sea, se sentía ese sabor. No decía, ¿y pero esto le han echado algo? ¿No? Una papa sancochada, ¿no? Al horno y que tiene ese sabor. Y esa es la papa que nosotros cultivamos para nuestro consumo, me decía el señor que nos invitó a almorzar. Cosa increíble. Mientras que las papas, esas grandes que hay, esas son ya hormoneadas, con pesticidas, y la papa tiene más de 8 remedios que le echan a la tierra, porque les afectan muchas plagas. Y esas son las papas que usan las pollerías, por ejemplo, ¿no? Esas papas que cuando ves las papas doraditas, ¿no? Que son agradables incluso, ¿no? Pero tienen un efecto a veces muy nocivo si estás acostumbrado a comerlas con continuidad, la famosa papa frita, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de papa, muy distinta. Entonces, es interesante ver cómo puede haber longevidad en ese sentido. Entonces, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Ya tiene más de 60 años esta declaración, ¿no? Mucho más. Entonces, analizando bienestar. ¿Qué es bienestar? Es el estar bien, es la situación o condición buena o adecuada en la que nos encontramos. ¿En qué aspectos? De acuerdo a la definición de la OMS, en los siguientes aspectos. En lo físico, referente a nuestro cuerpo, a sus múltiples funciones, cómo me funciona mi hígado, mi riñón, mi páncreas,
¿no? Hoy día está muy de moda el hígado graso, la esteatosis hepática, incluso no alcohólica, que le llaman, gente que a veces puede llegar a cirrosis y nunca probó una gota de alcohol, ¿no? Producto pues de una mala alimentación, lamentablemente, malas combinaciones alimentarias, etcétera, malos hábitos, y de repente el hígado se enferma, ese hígado va a afectar definitivamente el páncreas y el riñón, porque el hígado es un órgano depurativo, increíble, ¿no? Es el primero que va a poder depurar la sangre para que el riñón luego termine de depurarlo y elimine por la orina las toxinas. Pero ¿qué pasa cuando el hígado está recargado, disfuncional? Esa sangre está muy cargada de tóxicos, de toxinas y por lo tanto se recarga el riñón. Vienen las enfermedades urinarias. El páncreas puede verse también afectado cuando hay hígado graso y entonces pueden aparecer la diabetes o peores cosas incluso. O sea, son órganos vitales, cómo se van eh, entrelazando entre ellos, comunicando. Entonces, el estado del bienestar, esa condición física buena, está en referencia a tu cuerpo y tus múltiples funciones de tus diferentes órganos, ¿no? Hasta de tu piel, que es el órgano más grande del cuerpo. La piel, importantísima, ¿no es cierto? La mente también es ese aspecto en lo mental, ese bienestar mental relativo a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, a los procesos que involucra. Ustedes saben que el estrés, por ejemplo, ¿no? Es esa situación de alerta, de alarma, de defensa, de ataque, huida, ¿no? Es decir, es la disposición del cuerpo para enfrentar las diversas situaciones que se nos presentan como desafíos, en donde o bien los enfrentas o bien huyes de aquello. Pero para enfrentarlo o huir, igual necesitas de ciertos procesos que se van a generar en tu cuerpo y especialmente a través de bioquímicos que se van a desarrollar, la adrenalina, los corticoides, las famosas hormonas del estrés, que van a disponer tu cuerpo para esas funciones, de huir o de enfrentar, ¿cierto? Entonces, incluso un pensamiento puede generar un proceso de estrés, una discusión en las casas. Entonces, ¿el estrés aumentó en la pandemia pasada? Sí, porque la gente discutía más en los hogares. Los padres de familia estaban ya locos porque no sabían manejar el tema de las clases virtuales. Los padres que hablaba, las consejerías que a veces teníamos con la familia, nos decían, ya no puedo más, estoy estresadísima. Todo el día estamos metidos en la máquina, porque no puedo con el tema, las tareas que les dejan son muy diferentes a lo que a mí me enseñaban. Claro, los padres han salido del colegio hace 20, 30 años atrás y hoy día las matemáticas, las comunicaciones y todos los cursos son totalmente distintos. Y entonces era un sufrimiento para los padres de familia, estaban metidos todo el día, entonces los conflictos no se hacían esperar. Ya te puedes imaginar personas encerradas una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, una cosa tremenda, ¿no? Donde salía una persona solamente a comprar, no podían ir dos, etcétera, etcétera. Ya podemos ver cómo estaba la salud mental en aquel momento. Por lo tanto, y esto es algo que es tremendo, ¿no? Controlan siempre los micros para que no se filtren sonidos. Entonces, y esto es algo que es importante. Por lo tanto, el bienestar mental está en relación a cómo están nuestras emociones. Están equilibradas, pero las emociones están pues conjugadas con los pensamientos. Si yo tengo un pensamiento, ayer ha habido varios temblores, la gente inmediatamente, temblores regulares en el norte del Perú que se han sentido en Lima, aunque yo no le he sentido, pero 6 grados, o sea, ya 6 grados es algo serio, ¿no? Y entonces, ¿y qué es lo que ocurre? Cuando tú comienzas a pensar, por ejemplo, una persona que está con mucho miedo, ¿no? Y si viene un terremoto en la madrugada, ¿y qué será de mi vida? Y si me cae el techo en la cabeza, y comienzo a pensar, aunque no ha ocurrido nada, pero esos pensamientos ya generan ciertas emociones y esas emociones son producto de todo un cóctel, ¿no es cierto?, de neurotransmisores que se van segregando, de hormonas, de sustancias que nuestro cuerpo comienza a segregar y que son los que originan las reacciones. Son reacciones químicas, son reacciones también físicas que comenzamos a tener y por lo tanto genera inflamación. Le llaman los médicos, ¿no?, inflamación de bajo grado.
y mantener un estado de inflamatorio permanente, continuo, es pues camino a abrirse las puertas a muchas enfermedades, incluido el cáncer, ¿no? Por eso que cuando una persona es oncológica, lo primero que le dicen es relájese, tranquilícese, tenga, ¿no? Momentos agradables, pase con su familia, pase, no piense en cosas, sea positiva, etcétera, etcétera, etcétera. Trabajo mental, de salud mental. Entonces, lo físico y lo mental están en interrelación totalmente, totalmente. Si te duele una muela, ya te cambió el ánimo, ya no estás igual, no quieres que la gente te hable, ¿no es cierto? O te duele la cabeza. O cuando estás enojado por algo, de la misma manera. Como que algo te dolera que no quiere que nadie te hable. Entonces, ahí viene el bienestar físico, el bienestar mental y, por último, de acuerdo a la definición de la OMS, el bienestar social. ¿En qué consiste? Es concerniente a nuestras relaciones con las personas que nos rodean, básicamente. ¿Cómo está nuestra relación con los demás? ¿No? Empezando con la familia y con todos los que nos puedan rodear, los vecinos, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo están mis relaciones sociales en ese sentido? Esas relaciones sociales que deben de ser vivas, directas, cara a cara, ¿no? Face to face, como dicen, pero no el Facebook. Cambió todo, ¿no? El famoso face to face, cara a cara, dímelo en mi cara, hablemos directamente, quiero sentir, ¿no? Tu energía, tu cuerpo, cuando hablas, cuando dialogamos cosas, y de repente se empezó a cambiar eso, no con la pandemia, ya de hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces surgió esa famosa plataforma, ¿no? La reina de las redes sociales, que es el Facebook, ¿no? Y se abrió una puerta allí que puede servir. No digo que no sea inservible. El problema está que incluso el agua es muy buena tomarla, pero si tomas pues más de la cuenta, te va a hacer daño, ¿no es cierto? Te va a generar problemas de salud. Es decir, uno puede tomar 2 litros de agua, 2,5 litros de agua durante el día, etcétera, pero ¿qué pasa si tomo 5 o 10 litros de agua al día? Entonces voy a tener problemas. Pero el agua es buena y de repente es un agua pura, ¿no? De Puquio, maravillosa. Sí, pero tengo que tomar lo que mi cuerpo necesita, yo no puedo tomar de más. Es decir, algo bueno se puede transformar en algo malo. Con el agua me puedo ahogar y puedo morir, ¿no? Entonces, eso es lo mismo con las relaciones sociales, especialmente con las plataformas que han surgido hoy día, como las famosas redes sociales, que pueden ser muy buenas, ¿no? Incluso Isnatur tiene su Facebook, tiene su página web y usa las redes para enterarse, incluso para ver los videos que han quedado grabados y poder ver nuevamente las ponencias que ya se han tenido y las que faltan todavía, que van a venir, que son muy importantes, dicho sea de paso. Entonces, es importante, pero ¿qué pasa si comenzamos a usar de ello y comenzamos a tener más contacto virtual que real? ¿Hay un problema? Claro que se genera problemas, ¿no es cierto? Es más, hay personas que dicen, ¿no? Es mejor, eh, a veces hablo por teléfono con esta persona y me comunico mucho mejor que cuando estoy en persona, ¿no? A veces, ya sea por el Face, ya sea por correo, ya sea por teléfono, a veces dialogo mucho mejor, pero cuando estoy cara a cara, como que hay algo que falta, no sé, no hay conexión. Y eso es algo que ocurre, ¿no? Han visto incluso hasta los memes, ¿no? Están reunidos en un restaurante o cenando todos juntos, un reencuentro y todo el mundo está con su celular en la mano, ¿no? Y entonces está más viendo quizás sus redes, sus mensajes, su WhatsApp, de gente que ni siquiera está presente y que ya le estás contestando o porque te puso un like a algo que un mensaje que enviaste, qué sé yo. Y eso es lo que está afectando las relaciones sociales vivas y reales, que es importante. Y lo que les mencionaba, la pandemia trajo muchos conflictos a ese nivel familiar, ¿no? Algo pasó entonces allí, ¿no? Ahí se comprobó que realmente las relaciones interpersonales estaban totalmente resquebrajadas. La comunicación estaba empobrecida. No había una comunicación efectiva, eficaz, de calidad, ¿no es cierto? El acompañamiento de unos a otros no se daba como tal, ¿no? Porque a veces no se resistían, no se aguantaban, como dicen, ¿no? Entonces de lejitos nada más, ¿no? Pero ¿qué de lejitos si nuestra casa tiene 40 metros cuadrados y estamos todos encerrados? ¿No? Y de repente tienes un solo baño y están tocando la puerta para que entre el otro. Es una cosa tremenda. Entonces, sin embargo, es el bienestar.
dice la salud, la OMS, ese completo bienestar físico, mental y social. Entonces esto tiene que ver también con medios de vida, ¿no? Con la calidad de vida, es decir, con todos aquellos hábitos, acciones que tú desarrolles para darte esa calidad, para darte ese bienestar que se está buscando en estos aspectos. Pero falta algo acá, ¿no? Falta algo. Y por esa razón de que hay problemas. Cuando uno dice, bueno, físicamente estoy aparentemente sano, mentalmente yo creo que estoy cuerdo, ¿no? Socialmente, bueno, tengo mi pareja, mi esposa, mi esposo, mis hijos, es decir, lo que cualquiera puede buscar y lograr. Tengo mi pequeño departamento que me compré, ya estoy terminando de pagar, tengo mi automóvil ahí en la cochera, es decir, tengo lo que la clase media sueña, ¿no? Esa es la clase media. ¿No? Su departamentito, su auto, ¿no? Su trabajo, sus medios, sus recursos como para poderse darse ciertos gustos, pasear, etcétera. Pero de repente entraron, la pandemia les reveló una realidad, que había un problema acá. ¿Dónde está ese completo bienestar? ¿Dónde está? ¿No? Y entonces, ¿qué falta acá en esta definición? Falta algo acá, ¿no? Falta justamente una cuarta dimensión del ser humano. ¿No? Hay cuatro dimensiones del ser humano en realidad. Uno, la dimensión física, que ya hemos visto. Somos un cuerpo, con órganos, con funciones, con reacciones, etcétera. Entonces, un cuerpo que debemos de cuidar, que hay leyes que debemos de observar, físicas, de salud, de la naturaleza, que no podemos violentar sin tener consecuencias. Pero también hay una dimensión mental. Tiene que ver con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, ¿no es cierto? Nuestras ideas, nuestra creatividad incluso, todo eso tiene que ver la parte mental. Tienes la parte social. Por eso que el ser humano es un ser social por naturaleza. No puede subsistir solo. Es imposible que subsista solo. Hay algunas personas que viven en las serranías de nuestro país a 3.000, 4.000 metros de altura, solos. Pero no están solos, porque al final las cositas que pueden ellos producir, la leche, el queso, que generalmente son los que fabrican, lo venden en la feria del pueblo, donde van, siempre de contacto. Tienen vecinos o familia que también viven por otros lados, ¿no? En el campo se vive así extensamente, pero se vinculan de alguna manera, entran en contacto y cuando los visitan se alegran. ¿Y por qué se alegran? Porque son seres sociales, pues no pueden estar exentos de contacto humano, ¿no? Tienen sus animalitos con los cuales se vinculan y también se alegran y con las plantas y con la naturaleza que les rodea, pero el contacto humano es vital. Sin el contacto humano no hay vida, así de simple. Esta pareja que vemos ahí en la ilustración es una pareja que está en toda la capacidad de generar vida. Lógico, son esposos, tienen sus relaciones sexuales, procrean a sus hijos y se siguen multiplicando. Y hay una proyección. Entonces, ese es el, el- el momento maravilloso, ¿no? Donde la vida se empieza a generar. Es decir, somos dadores de vida en cierta manera, por eso que se le llama procreación, contribuimos con la creación de nueva vida si hay una colaboración humana, una colaboración que está basada en el amor. Ese es un tema muy interesante, ¿no? El amor, por ejemplo, ¿no? ¿El amor qué es? Lo podemos definir desde el punto de vista físico, mental, social. Entonces tiene que ser un enfoque integral para definir el amor. Por eso que hoy se habla mucho de amor, ¿no es cierto? Ya pronto terminamos este año, vendrá el enero, luego vendrá febrero y en febrero se suele celebrar una gran fiesta, ¿no? Donde concita a todos los jóvenes, especialmente las parejas, incluso de todas las edades. ¿Por qué? Porque es el día del amor, el día de la amistad, el día de San Valentín y etcétera, etcétera. Pero sin embargo, las estadísticas no se condicen con esos afectos que supuestamente se dan, ¿no? Las parejas en ese día tan especial, porque hay más violencia familiar, más violencia contra la mujer, más feminicidios, etcétera, etcétera. Y uno dice, ¿qué está ocurriendo? Más niños desamparados, más casos
de demandas de alimento, que son las clásicos, ¿no? Demanda de alimento porque el hombre los dejó abandonados, se fue con otra pareja, no es responsable con asistencia, etcétera, etcétera. Todos esos son los temas reales que afectan a la humanidad hoy día. Y en países como el nuestro, como el Perú, la crisis se siente muchísimo peor porque estamos institucionalmente en crisis. Todas las instituciones del Estado peruano están en crisis, lamentablemente. Y entonces está lo físico, está lo mental, está lo social, muy bonito, pero algo falta, por eso los conflictos, por eso los problemas, por eso hasta la enfermedad. ¿Qué es lo que falta? Una dimensión que es fundamental. ¿Y cuál es esa dimensión? La dimensión espiritual. Esa dimensión espiritual. Dice, ¿y qué es eso de lo espiritual? ¿Es cierto? ¿Qué es eso de lo espiritual? Entonces, para eso, pues, tenemos que entender, ¿no? ¿Qué es lo espiritual? ¿No? Entonces, ¿qué será lo espiritual? Si vemos la dimensión física, necesita atenciones en tu dimensión física. ¿Y cuáles son esas atenciones? La buena alimentación, el buen descanso, los ejercicios adecuados, la luz solar, el aire puro, el abstenerse de lo malo, de lo negativo, aquello que me puede hacer daño. Principios fundamentales. Dimensión física. Entonces mi cuerpo seguirá existiendo con calidad de vida, que es lo que estábamos mencionando inicialmente. ¿Puedo vivir 80, 90, 100 años? Sí, con calidad de vida, caminando, hablando, pensando, reflexionando, compartiendo, ¿no? No con enfermedades penosas, ¿no es cierto? Donde prácticamente necesito de que me atiendan. De lo contrario, pues no me valgo por mí mismo y eso es lo peor que puede ocurrir, ¿no? Entonces, calidad de vida, dimensión física, tomando en cuenta estos principios. La dimensión mental, ¿cómo mantener mi dimensión mental adecuada? Entonces, evitar los conflictos, la ira y los resentimientos. Estudio y reflexión. Por eso el ser humano siempre estudia, ¿no? No necesariamente tienes que ser un profesional, alguien especializado para estudiar, no. Antes se leía más. Ustedes se acuerdan, los que ya pues somos del siglo XX y nos acordamos cuando éramos niños, las casas, todas las casas tenían su pequeña biblioteca. Los padres se preocupaban porque sus hijos tengan por lo menos una colección de enciclopedia. ¿No? Esas enciclopedias de esa época, ¿no? Donde uno le gustaba ver las figuras ya de pequeños, ¿no? Y era porque el padre quería que su hijo estudie, pues, ¿no? Y el dicho ese, ¿no? De que los hijos tienen que superar a los padres, ¿no? Yo nunca fui a la universidad, mi hijo tiene que ir a la universidad, ¿no? Yo pude lograr mis objetivos profesionales, de estudio, mi hijo tiene que hacerlo. Entonces, hubo eh, una vorágine en ese sentido, ¿no? Una dinámica en donde los padres se preocupaban que los hijos estudiasen, los superasen a ellos en ese sentido. Y entonces tenían una pequeña biblioteca. Era la época cuando los periódicos se leían. Hoy día ya prácticamente no se leen periódicos. ¿Alguien compra periódico? Ya casi desapareció. Estamos hablando de la década del 60, el 70. Es decir, cuando la gente iba a los mercados, los caseros, los vendedores, ¿no? Solían envolver las cosas en papel periódico. Y ahora sería una aberración. Uno dice, oiga, ¿cómo está envolviendo, no? En papel periódico, ¿no? La carne, los fideos, el arroz, ¿no? Y uno miraba el arte que tenían para envolver los paquetes, ¿no? Con el papel. Ahí tenían los papeles periódicos, ¿no? Especialmente el Comercio, que era el periódico más grande. Y de repente también lo tenías en el baño. Pero, pero aún así se leía. Había más estudio, había más reflexión, habían temas de conversación, ¿no? Parecía que el siglo XX era el siglo, ¿no es cierto?, donde el mundo sí se secularizó bastante, había mucho conocimiento, ¿no? Por lo menos por noticias de la ciencia, etcétera. Pero algo ocurrió en el siglo XXI, donde supuestamente es la era del conocimiento, la era de la informática, la era de la modernidad. Hoy día, más bien el fenómeno es inverso, como que se está involucionando. Hay la capacidad intelectual del ser humano está disminuyendo, su capacidad de comprender lo que lee está disminuyendo, ¿no? Y por lo tanto, la inteligencia artificial se ha inaugurado prácticamente este año, ¿no? Ya de lleno, muy fuerte, y el 2026 en adelante, pues se hará maravillas con la inteligencia
artificial que incluso su propio creador y muchos de los que estudian este tema están sumamente preocupados porque dicen cuál va a ser el impacto de esto. Ya se está viendo el impacto. Ahora ya todo el mundo puede contar con inteligencia artificial que te sale incluso, ¿no? Yo estaba trabajando, de repente me sale, ¿no? Usted quiere un programa que hay de inteligencia, que haga cosas, me puede hacer resúmenes, me puede hacer investigaciones, me puede hacer todas las tareas que antes uno hacía, los que hemos estudiado en el siglo XX, éramos pues ratones de biblioteca, como nos decían. Teníamos que ir a la biblioteca, a mí me encantaba ir a la Biblioteca Nacional, de estantería abierta, ¿no? Donde parecería que tú estabas en tu sala propia y tenías metros de libros, ¿no? Estantería abierta, ibas, sacabas un libro, ¿no? Dejabas, sacabas otro, me iba a otra sala, ¿no? Donde de repente era la sala de historia, quería buscar algo de historia, otro de referencias bibliográficas, etcétera. Una maravilla. Era la famosa estantería abierta. Hoy día ya no es tanto así la Biblioteca Nacional, aunque es más moderna y todo. Todo es ahora por internet, incluso hay libros electrónicos. Pero fíjense que había estudio. Si uno quería investigar, te dejaba un trabajo, pues tenía que llenarme de 10, 15 libros para poder sacar el tema, investigarlo y luego presentar la monografía o la investigación y sustentarla incluso en la exposición. Eran tiempos muy interesantes, muy buenos, incluso había debates, preguntas y cosas en el aula, ¿no? Es las famosas aulas universitarias. Pero de repente se ha reducido todo eso, porque quizá ahora se usa el estilo este de que lectura, ¿no? Vaya a leer a tal autor y luego me trae un resumen, ¿no? O hay algunas preguntas en función a lo que piensa fulano. O sea, es prácticamente ser meros reflectores de los pensamientos de otras personas. Y eso hace de que tu capacidad creativa, tu capacidad investigativa se vaya disminuyendo. Y tú quieres aprobar el curso, simplemente. Entonces yo leo lo que es la lectura que me dejaron y yo tengo que responder las preguntas que me dicen en función a la lectura y punto. No, el pensamiento crítico que está muy de moda hoy día a veces queda de boca para afuera, ¿no? Y entonces esas son las cosas que hay, ¿no? Entonces, la parte mental, incluso hay una investigación que leía que decía de que se tiene que leer. Si quieres evitar el Alzheimer, si quieres evitar problemas neurológicos, lea, ¿no? Ponte a leer. Entonces, ese es un gran problema hoy día. Hoy día se lee menos. Pero alguien dirá, pero ¿cómo no? Si están metidos en el Facebook, si están metidos. Pero ustedes saben de que lo que se inició como parte de la tarea de mirar, ¿no? Cosas, de leer, etcétera, ya sea el Facebook y los mensajes y las cosas, se transformaron en imágenes y sonidos, en audiovisuales. Y entonces se inauguró, los chinos lanzaron una plataforma que revolucionó todo, el famoso TikTok, pequeños videos de segundos o minutos, ¿no? En donde te concita la atención y todo el mundo está, ¿no? ¿Y a quién no le ha ocurrido eso? De repente, hoy mira el gatito, el perrito, o tal cosa, o el niñito, y comienzan a ponerte videos pequeños, incluso hasta la propia familia también puede hacer sus videos y colocarlos, que el matrimonio de mi primo, etcétera, ¿no? Entonces comienzas ahora a hacer uso de la imagen y el sonido, pero ya no de la lectura. Y ahí viene un asunto muy impactante, ¿no? Yo miro la pantalla, como estoy mirando la pantalla de mi computadora, parece que esta imagen está quieta ahí, pero no, hay un movimiento electrónico, ¿no? Hay imágenes que van a alta velocidad que yo no lo capto, pero mi cerebro sí. Por eso que si yo estoy mirando mucho tiempo estas imágenes, de repente termino con fatiga mental, ¿no? Con una fatiga cerebral, cansancio en la vista incluso, ¿no? Por la luz azul, etcétera, etcétera, que uno tiene que protegerse. Entonces, fíjese que todo tiene su pro y su contra, ¿no? Y a veces es bueno tener estrategias. La recreación sana también es parte de la salud, esa dimensión mental. Los pensamientos puros, ¿no? ¿Qué significan los pensamientos puros? Esos pensamientos que van acompañados de la ética, de la moral, de principios. Entonces, eso es importantísimo. Esa es la dimensión mental que hoy día está siendo resquebrajada cada vez más. Entonces uno ya puede más o menos darse la idea, ¿no? Ah, que para peleando.
en la casa, con los hijos, con el esposo, hay resentimientos, de repente el esposo le faltó a la esposa porque tuvo una relación extramatrimonial y por más que trataron de arreglar por los hijos, nunca se perdonaron del todo porque hay resentimientos de boca para afuera, de repente dijeron, ya, pasemos la página, te perdono, pero cada vez que te recuerdo eso, me cambia la vida, me molesta y ya no es lo mismo. Y entonces quedo con eso. ¿Y por qué razón entonces? Mejor no, defínete. Si no vas a vivir así con esa carga, mejor sepárate, po, ¿no es cierto? Hasta que realmente arreglen bien, porque si hay resentimientos y nunca te vas a olvidar de ello, va a ser una tortura. Y hay muchas parejas que han llegado incluso hasta ser ancianos y les han preguntado, ¿y ustedes fueron felices? No, nunca fue. Solamente lo hice por mis hijos. Y eso fue un caso que me tocó en una consejería familiar que estábamos haciendo y siempre indagamos la vida de los padres, de los abuelos, incluso porque hay muchísima información para poder, ¿no? Detectar las actitudes que a veces hay en la familia, ¿no? Porque son patrones repetitivos. Entonces le preguntaba al hijo acerca de sus padres y el papá había sido, pues, lamentablemente tremendo aventurero en cuanto a las relaciones extramatrimoniales, ¿no? Y la mamá aceptaba todo. Y un día el hijo le pregunta a la mamá, mamá, ¿y por qué no te separaste? Y le dice, por ustedes. La mamá ya era anciana. Y seguía todavía viviendo juntos, ¿ah? Por ustedes, nada más. Ya fue después la costumbre, ya la vejez, ya cambia toda la vida, ¿no? Pero ahí estaban y siempre el recuerdo, ¿no? Entonces, si eso es permanente, ¿puede tener un problema en la salud mental? Lógicamente, puede haber. La dimensión social, ¿no? Por lo tanto, está estrechamente ligada ahora con lo mental y con lo físico, porque yo tengo que tener buenas relaciones interpersonales. Justamente, ¿no? Si yo quiero tener mi mente limpia, hemos visto, evita los conflictos, pues, resuélvelos rápido, no te llene de resentimientos. Eso es parte mental, pero tiene que ver con qué, con las relaciones interpersonales, con la familia especialmente, que es mi primer grupo, ¿no? Social con la cual yo interactúo. Ahí yo aprendo a vivir en sociedad y con los demás que me puedan rodear. La familia extensiva incluso, los primos, los abuelos, los tíos, etcétera, los vecinos, mis compañeros de clase, porque hay bullying, por ejemplo, en los colegios, ¿no? Y es un fenómeno. ¿Por qué esa actitud, incluso de niño de primaria, no solamente secundaria, que uno dice, bueno, son adolescentes, agresivos de 15, 16 años? No, estamos hablando de niños, 8, 9 años, 10 años, ya hacen bullying. Es tremendo, ¿no? Y entonces es una situación muy complicada, ¿no? Entonces, en el trabajo que realizo de prevención de violencia, justamente ah, he tratado a muchos chicos, ¿no? Incluso en los colegios, donde hay bullying, ¿no? Y generalmente, pues, el bullying es una manifestación de una frustración que viven los niños que cuando van creciendo, ¿no? O actitudes que van aprendiendo, los van aflorando en las aulas de clase, porque ahí te vas a encontrar con un grupo humano, que es el grupo humano congénere, digamos, de la misma edad, con los cuales se van a relacionar, y de repente al más tranquilo, al que tiene de repente, ¿no? A algún problemita, le van a ir encima, ¿no? Como dicen los muchachos, vamos a agarrarlo del horno, ¿no? De punto. Y entonces como que vuelcan toda su frustración, ¿no? Y entonces los chicos como que se van animando. Uno insulta, el otro también, todos se ríen y todo el mundo al final termina insultando, ¿no? Si el otro o la otra chica o el chico no tiene capacidad de defenderse, entonces, se volvió el punto, ¿no? Y eso genera dolor, sufrimiento, lógico. Incluso cuando vinieron las redes sociales, eso se volvió peor, porque ahora surge el ciberbullying. Ahora, ¿eso tiene que ver con la dimensión social? Por supuesto, porque de repente uno investiga a este chico que es violento, que hace bullying en el colegio y vas a ver que tiene problemas en la casa. Un padre grosero, un padre que no es cariñoso, problemas en la pareja, es decir, en los padres, etcétera, etcétera. Cultivar valores y principios. Es importante eso en la dimensión social. ¿Por qué? Porque esos principios, esos valores son los que encierran lo que se llama la ética, la moral. ¿No es cierto? Y el ser humano es un ser ético, moral, que sabe distinguir lo bueno de lo malo, ¿no? Y eso es algo que es fundamental, ¿no? A nadie se le ocurriría, pues, dirigirse con una
palabrota a otra persona, ¿no? O cuando llegas a un lugar, te enseñaron a saludar, porque si no saludas, es como decir, no me importa tu presencia y paso encima tuyo. Y tú te quedas como que, no, no me tomó en consideración, te puedes sentir ofendido, etcétera. O sea, eso se supone que se cultiva ¿dónde? En la familia, en la casa. Ahí se le enseñaba al niño, saluda, ha llegado tu tío, salúdalo, tu abuelito, etcétera. Hoy día los jóvenes no saludan. Es una situación que se está dando. Y los padres son permisivos. No es que así son los jóvenes, no es que así están, no, los chicos, es distraído. Entonces, antes, ¿cómo era? Antes se decía, salude, si entras tienes que saludar, vuelve a entrar. Esa era la educación. Estaba el famoso manual de Carreño, ¿se acuerdan del manual de Carreño? Lo que somos de décadas pasadas. Bueno, eso se enseñaba pues en educación familiar, etcétera, ¿no? Cívica, en el famoso manual de Carreño. Si viajas en un ómnibus y ves que una señorita está ahí, una dama, tienes que salir del asiento. Si es una señora de edad, con más razón. Si es una señora embarazada, muchísimo más, etcétera. Hoy día tuvieron que poner asientos rojos, obligadamente separen esos asientos, nadie los toca porque tiene que ser para estas personas. ¿Y por qué se tuvo que hacer eso? Porque los valores y los principios ya no están interiorizados, ya no es parte, ¿no?, de la conducta natural. Ahora te tienen que obligar, te ponen asientos rojos, ¿no? No, incluso se sientan los jóvenes, incluso ahí, ¿no? Entonces, pero esas son las cosas, ¿no? ¿Y eso tiene que ver con la dimensión social? Claro que tiene que ver con la dimensión social. Tener buena comunicación es fundamental porque la comunicación es la base de la relación social. Sin comunicación no hay relación social adecuada. Buscar soluciones a los conflictos, fundamental. Siempre tenemos problemas en la vida, lógico. Entras al colegio y lo primero que te enseñan qué es, cómo resolver problemas. Y especialmente en matemática, física y etcétera, ¿no? Y entonces es resolver problemas. Todo es problemas. Los exámenes no es otra cosa que resolver los cuestionamientos o los problemas que te puedan colocar en ahí. Entonces, ¿estamos entrenados supuestamente para solucionar problemas? Sí, pero de repente solamente en el punto académico. ¿Y qué de los problemas y los conflictos en la dimensión social, que es fundamental? Hemos descrito una familia de clase media exitosa con su departamento que ya lo compró, su carrito ahí en la cochera, su trabajo, es profesional y de repente es un lío esa casa. No se soporta. Los muchachos no quieren estar en la casa, están con los amigos afuera, o están en sus computadoras en sus cuartos, ¿no? El esposo casi no dialoga con la esposa, tienen dos, tres televisores en la casa, la esposa está viendo su novela en la cocina con el televisor que hay allá, el esposo está en la sala viendo su fútbol, y así están las casas, ¿no? Pero dice, oye, pero ustedes han logrado lo que de repente sus padres no lograron y soñaron que sus hijos lo logren y ya lo lograste, pero ¿dónde está esa vida que tenían tus padres? O cuando tú eras niño que eras más feliz, que jugabas con el trompo, con la bolita, con tus amigos, que correteabas, que venían tus primos, que veías a tus abuelos. ¿El mundo ha cambiado? Ha cambiado totalmente. Hoy día encontramos casos trágicos de chicos que entran armados a los colegios a matar, como en los Estados Unidos, un fenómeno terrible que hay allá en Estados Unidos. Cada cierto tiempo, ¿no? Tiroteo en un colegio. ¿Qué pasó? ¿No? Un muchacho que había estudiado allí, que dicen que le hicieron bullying, que estaba en terapia, ¿no? Psiquiátrica y no sé, agarró la pistola, hasta el fusil de guerra que tenía el padre en la casa, porque Estados Unidos tiene, por constitución incluso, ¿no? La milicia, que es el pueblo armado, para defender la constitución, la libertad, supuestamente. Entonces, usan armas con cierta liberalidad. Entonces, y esos son los casos que se ven. Y uno dice, ¿cómo es eso? ¿No? Tan terrible. Acá en Perú, en Latinoamérica, todavía no hemos llegado a ese nivel. Ha habido por ahí una que otra cosilla, nada más, pero no hemos llegado a ese nivel. El día que lleguemos a ese nivel, porque hoy día el sicariato ha aumentado cada vez más en diferentes países latinoamericanos, el caso peruano es dramático también, y son sicarios menores de edad, adolescentes que el AMPA usa porque saben de que tienen ciertos privilegios legales por ser menores de edad y son entrenados, ¿no? Y tienen una doble entrenamiento, ¿ah? Tienen un entrenamiento virtual, que era lo que usaban los marines, ¿no? La Fuerza Armada Americana. Del psicólogo que está hablando. Cierren el micro, por favor. De la iglesia que está hablando psicólogo. Entonces, El micro. y eso es justamente lo que... Alberto Recuenco. ¿Sí lo escucha? ¿Lo ¿Pueden escucha? cerrar el micro?
Alberto, Ya, ahora sí. gracias. Sí, siempre atento con los micros, porque siempre a veces a algunos se les chispotea por ahí y abren su micro y entonces se filtran los sonidos. Ahora, fíjense, todo esto es importante porque estamos hilando puntada tras puntada para ver ahora lo espiritual. ¿Cuál es el impacto de lo espiritual? ¿Ya? Entonces, y esto es algo que es importantísimo porque tiene que ver con, estamos hablando de la definición de la OMS, con más profundidad. Si queremos un completo bienestar, entonces ya estamos analizando cuáles son esas áreas que la OMS dice que tenemos que tener ese completo bienestar, ¿no? Y uno puede revisar entonces su vida y uno puede decir, bueno, ¿por qué tengo estos problemas? ¿A qué se debe? ¿No? Ahora bien, ¿cuál sería entonces la dimensión espiritual? Entonces, esa dimensión espiritual, que es la que la OMS no toca en su definición, y ahí viene el ese vacío, ¿qué es? Se basa en la comunión con Dios, pensando siempre en su bondad y su justicia, estudio de su palabra, oración y fe en sus promesas, obrar conforme a su voluntad. Y fíjense que esta definición puede aplicarse a cualquier religión. ¿Por qué les digo? Los musulmanes tienen a Alá como su Dios. Incluso están conectados con la religión judía, ¿no? Porque ambos, judíos y musulmanes, que al final son como primos, genéticamente hablando, culturalmente, descienden del mismo tronco, de Abraham, ¿no? Cuando uno estudia la historia bíblica, incluso sociológicamente estos pueblos, pues ubican un tronco común, que es este famoso patriarca, Abraham, ¿no? De donde tienes a Isaac, que es donde sale ya el pueblo judío actual, digamos, una de las tribus, eran 12 tribus, 12 hijos, pero una de las que ha quedado, ¿no? Que incluso tiene el nombre, es Israel, es Judá, los judíos famosos. Y por el otro lado, Ismael. Y entonces tienes a los musulmanes, árabes, todo ese mundo, ¿no? Pero ellos ubican a Alá como Dios, a Alá para ellos, Alá. ¿Tienen un libro sagrado también? Sí, el Corán. ¿Que tiene parte de la Biblia judía cristiana incluso, porque también los cristianos asumieron el Antiguo Testamento o la Torá, que eran de los judíos? Sí, que le van al Antiguo Testamento, sí, porque ahí está pues parte de su historia, de Abraham, el llamado que Dios le hace, etcétera. Pues están ahí conjugados, ¿no? ¿Y el sintoísmo de los chinos también tendrá? Sí, sí, también tiene una divinidad. ¿Y tendrá escritos? Sí, también hay escritos, ¿no? Hay reflexiones, hay pensamientos, ¿no? Buda, por ejemplo, era un personaje interesante, tenía algunos pensamientos, algunas ideas morales, éticas que volcaba en sus escritos. Y el hinduismo de la misma manera. Por lo tanto, ¿y qué hacen? Bueno, vienen los famosos mantras, las oraciones repetitivas, ¿no es cierto? Las ideas. Es decir, hay oraciones, hay fe, sí, porque las divinidades diversas supuestamente tienen promesas, ¿no? Se supone que esas divinidades te exigen que obres de acuerdo a ciertos lineamientos que te plantean, sí. Entonces, el ser humano tiene prácticas religiosas, sí, tiene prácticas religiosas. A nivel de la historia, siempre fue un ser religioso, ¿no? ¿Y qué cosa es ser religioso? ¿No? Religioso, religión, viene de un vocablo donde te conecta, te liga, ¿no? Religare, religión, volver a ligar o a conectar con quién, con qué, con esa divinidad, con ese ser supremo, con ese personaje que es mayor que tú y que supuestamente puede obrar el bien en tu vida. Y estamos hablando en el aspecto genérico de lo espiritual, para poder ubicarnos, ¿no? Porque lo espiritual es un elemento constitutivo del ser humano. Y entonces, todo ser humano, históricamente, cuando se rastrea la historia, encuentra que el ser humano fue religioso, que el ser humano tenía un área espiritual que siempre lo ha cultivado y que ha estado presente.
Ahora, ya cuando estudias las divinidades y qué tipo de dioses eran, ¿no? A veces dioses violentos, dioses que estaban conectados con la naturaleza, y comienza pues cuestionamientos, ¿no? Porque hay algunos que dicen, no, yo no creo en Dios, y en cualquier Dios en general, ¿no? Yo no creo. O sea, yo no creo que esa sea la parte espiritual. Y entonces hay algunos que piensan de esa manera. Entonces ahora veremos un poco de eso. Pero lo espiritual tiene que ver con esto. Y todas las culturas lo tienen. Todas las culturas lo tienen, ¿no? Tienen que ver con esta parte espiritual. Tiene un efecto esta parte espiritual cuando es cultivada, cuando es desarrollada, cuando está en ejercicio pleno, ¿sí? Tiene un impacto, ¿no? Y ahí depende la calidad de las creencias, la calidad de las doctrinas o enseñanzas, la calidad de esas divinidades. ¿Y a qué me refiero con calidad? ¿No? Porque, por ejemplo, hay divinidades que exigen, pues, sacrificios humanos, ¿no? En el caso de Latinoamérica, teníamos los dioses de los aztecas. eh, el pueblo azteca, el antiguo México, ¿no? Era una de las religiones más violentas y sangrientas que había. Esas edificaciones piramidales que tenían eran prácticamente bañadas en sangre, con cientos de sacrificios que se hacían. ¿Y por qué? Y uno dice, pero qué terrible. Pero cuando vas al antiguo Perú, encuentras también sacrificios tremendos. Por ejemplo, entre los chimús y los mochicas, ¿no? Que son culturas que datan del año 600, ¿no? Después de Cristo. O sea, no es tampoco antes de Cristo, ¿no? Es relativamente cercano, digamos, ¿no? Relativamente, por eso le digo. Años 600, chimús, mochicas, el famoso tumi, ¿no? Ese tumi es un cuchillo ceremonial que muchos lo tienen de adorno en sus casas, y ese era un cuchillo ceremonial con el cual se abría el pectoral, el pecho de la víctima, estando aún vivo, inconsciente, sí, por el brebaje que le daban previamente y el garrotazo que le dan en la cabeza, y entonces quedaba prácticamente como semimuerto, pero aún con vida. Le abrían el pecho vivo y extraían el corazón. Parte de la sangre la vertían en el famoso vaso ceremonial, el quero, ¿no? Y con el cual se lo bebían. Y era todo un rito terrible, ¿no? Y entonces cuando se descubre el famoso señor de Zipán, allá en el siglo pasado, ¿no? Década del 90, algo por ahí, 80. Y entonces se hacen los estudios del famoso señor de Zipán, el cuerpo más completo que encontraron. Y entonces la gente quedaba, pero maravillada. Hay un museo de sitio allá en Chiclayo, y fueron descubriendo ya otras eh, restos arqueológicos donde habían sacrificios humanos, tremendos sacrificios humanos, ¿no? Y entonces se decía, ¿y por qué los sacrificios humanos? ¿No? ¿A qué se debe? Una investigación de extranjeros que hicieron acá en el Perú, vinieron a analizar esos estratos de entierros donde habían más sacrificios humanos, y comenzaron a vincularlo con el fenómeno del niño, que es un fenómeno natural, que es la corriente, le llaman el niño porque justamente llega en estas épocas, diciembre. ¿Por qué el niño le dicen? Porque la Navidad, el niño Dios que nace, etcétera, ¿no? Y entonces justo esa corriente de agua caliente va ingresando a nuestro océano, a nuestro litoral, ¿no? Y entonces calienta las aguas un poco. Ese calentar las aguas genera más vapor de agua y por lo tanto nubosidad. Esas nubes son arrastradas por los vientos hacia la cordillera que tenemos, ¿no? Como una pared que se levanta allí, y se condensa, y vienen las famosas lluvias de verano, o las lluvias de enero y de diciembre en la sierra. Los famosos huaicos que a veces también nos suelen sorprender. Ese es el fenómeno que ocurre, ¿no? Pero cuando esa agua está mucho más caliente de lo normal, genera un vapor de agua mucho mayor, mayores lluvias y mayores desgracias. Más aún países que no
como el nuestro, que a veces no están preparados todos los años los mismos problemas de siempre. Y uno dice, oiga, pero ¿por qué no hacen pues defensa ribereña? ¿Por qué no sacan a la gente, la reubican? Porque están justo en los cauces donde viene el Huayco. Es decir, ya son cuestiones políticas, incluso eh, eh, de la crisis institucional que le decía que vivimos, que sufrimos de desgracias en realidad, más allá que la naturaleza nos golpee de una manera indiscriminada, ¿no? Sino es porque no tomamos las medidas adecuadas. Los antiguos peruanos sí lo hacían, ¿no? Sí lo hacían. Pero sin embargo, podían venir fenómenos ya de tal magnitud que por más defensas y cosas estrategias que pudieras implementar, ya era un fenómeno brutal de la naturaleza. Y eso parece que ocurrió en cierta época, que comenzaron a estudiar y comparar con un fenómeno en el niño, que de acuerdo a sus estudios por computarizados, etcétera, dedujeron que en esa época hubo un fenómeno del niño brutal que vino, que incluso motivó de que cayera pues esas culturas, ¿no? Y toda esa casta sacerdotal fracasara. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, que al final eran divinos, ¿no? Eran autoridades, ¿no? Considerados divinos como sacerdotes y como autoridades, gobernantes y sacerdocio juntos. Y entonces, ¿qué hacían? Dirigían pues ellos a sus dioses a aplacar la ira, ¿no? Y ellos identificaban pues al dios de la lluvia, el dios del trueno, el dios de las aguas, etcétera. Y entonces, ¿qué demandaban supuestamente estas divinidades? Sacrificios humanos, y se aumentaban los sacrificios humanos. Y en esos estratos donde los arqueólogos trabajaban, cantidad de sacrificios humanos. Decía, algo ocurrió acá. Y por eso que con esa señal hicieron el estudio sobre el fenómeno del niño en la historia y prácticamente calzaban con que esa época de los sacrificios hubo un fenómeno del niño devastador, que quizás fue el que motivó que estas culturas, que eran muy avanzadas, la orfebrería la tenían muy avanzada, ¿no? Prácticamente desaparecieran como esas naciones, ¿no? Que emergieron y que gobernaron esa parte del Perú antiguo. De la misma manera, se han encontrado en Trujillo, ¿no? Que corresponde a los chimús, o chicas son en Chiclayo, ¿no? Igual, un entierro que encontraron arqueológico, cantidad de niños sacrificados. Y de repente, sin ir muy lejos, Lima, la famosa Huaca Puyana, esa Huaca Puyana que está en Miraflores, ¿no? Casi en el corazón de Miraflores. Encontraron también un lugar arqueológico, porque siguen investigando esa huaca, ¿no? Incluso es un museo de sitio, lo pueden ir a visitar, incluso crían ahí los famosos perros peruanos, el perro calato que le llaman, ¿no? Que no tiene pelo, ¿no? Y entonces, y que en los huacos de los antiguos peruanos que hacían, ¿no? Encuentran al perrito ese. Y entonces ahí lo vas a ver esos perros correteando por ahí, ¿no? Genéticamente antiguos, que han perdurado hasta el día de hoy, que antiguamente, bueno, en el siglo XX, cuando era niño, me acuerdo que a veces mi papá nos decía, ese es un perro chusco o es un perro chino, ¿no? Pero en realidad no era ni chusco ni chino, era un perro de raza, y de raza antigua, ¿ya? Que es el famoso perro peruano sin pelo, increíble, que incluso es muy saludable ese perro porque como no tiene pelos, ¿no? No tiene pulgas, no tiene garrapatas, ¿no? Tiene que estar bien cuidado, incluso su calor dice que generaba cierto beneficio a personas que podían tener problemas bronquiales, qué sé yo. Entonces, pero esa huaca puyana encontraron sacrificios de mujeres. Y las mujeres estaban enterradas mirando hacia el mar. Entonces, Miraflores está también frente al litoral, mirando hacia el mar. Y había una divinidad en el mar, ¿no? ¿Qué habrá pasado? ¿Algo ha ocurrido con el mar? ¿Habrá habido de repente un oleaje anómalo? ¿Habrá habido de repente ausencia de peces? Cualquier cosa que ocurría, entonces la identificación con divinidades desde tiempos antiguos, ¿no? Siempre estuvo vinculado a eso, ¿no? Si había mucha lluvia, el dios de la lluvia, entonces nos está castigando, ¿no? Si de repente había sequía, ¿no? Entonces hay que pedirle al dios de la lluvia. Y eso lo encontramos incluso en los relatos bíblicos, también, igual. Entonces uno dice, ¿el ser humano fue religioso siempre? ¿Fue espiritual siempre? Siempre. ¿Saben cuándo se vuelve secular, ateo, agnóstico? Especialmente
finalizando el siglo XVIII con la Revolución Francesa. El siglo XIX se empezó a desarrollar aún más. Entonces, la diosa la razón, que surge con la Revolución Francesa, 1789, la Revolución Francesa, ya ante la enciclopedia, que era un conjunto de escritos de pensadores, filósofos, hombres de ciencia, que reescriben todo, ¿no? Entonces, rompen una estructura religiosa del medioevo, dominada por la iglesia medieval, donde todo tenía que ser religioso, ¿no? La pintura, la música, todo tenía que ser religioso, en donde había pues mucha ignorancia, no sabían leer, no sabían escribir, y por lo tanto el dominio muy fuerte de la iglesia medieval, la famosa época pues de los gobiernos feudales, ¿no? Del clero, de la nobleza, todo eso que nos contaban en la Historia Universal, que está ahí escrita, fue una realidad, ¿no? Contraparte de ello fue todo lo contrario, nada de religión, nada de Dios, nada que tenga que ver con estos cultos religiosos. Entonces comienza a surgir, ¿no? En donde dicen, nada de fe, nada de estas cosas, queremos la razón. De un extremo, se fueron al otro extremo, ¿no? Y al final aparece el ateísmo, ¿no? Y ahí es donde surge, pues, el ateísmo, realmente. Y de tal manera de que eso va a originar que en el siglo XIX surgieran corrientes como la que surgió con Marx, Engels, el marxismo, el materialismo dialéctico, el materialismo histórico, ¿no? Que eran métodos de investigación científica, social, política, que luego se transformaron en agendas políticas, ¿no? Y toda la formación ideológica doctrinal de estas ideas se gestó en el siglo XIX y luego se dio a luz en el siglo XX con la Revolución Rusa de 1917. Y ahí empieza pues el famoso comunismo, el socialismo, ¿no? El famoso socialismo científico que le llamaban. eh, y bueno, ya la gente hoy lo conoce en función a los gobiernos actuales, ¿no? Y las luchas políticas que hay hoy día. Entonces, pero eso es más o menos la evolución del pensamiento. Pero tiene que ver allí cuestiones de divinidad, sí. Pero el ateo tiene cuestiones de divinidad, sí. ¿Tiene la parte espiritual? Sí tiene parte espiritual. Quizás no tiene una creencia en un ser divino, pero sí tiene la parte espiritual. ¿Pero por qué? Porque la parte espiritual tiene que ver con el sentido de trascendencia que tiene el ser humano. Es decir, trascender, ir más allá de lo que ves, de las fuerzas naturales, de tu propio ser, ir más allá, ¿no? El ser humano es pensante y piensa y comienza a evaluar. Y ese pensamiento trascendente lo lleva, ¿no es cierto?, a ir pensando si es que su existencia es simplemente por obra de la casualidad o porque está acá simplemente o hubo alguien o algo que originó su existencia. Y así comienza la trascendencia del ser humano, el pensamiento del ser humano. Y eso ya es algo espiritual, ¿ya? Que no necesariamente está ligado con algo divino todavía, pero es esa parte espiritual que lo hace a la persona reflexionar, pensar. Y por eso, ¿por qué estamos en este mundo? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Seremos producto de la casualidad? Son los pensamientos que desde la antigüedad la gente se ha hecho. Y esto fue producto del nacimiento de la filosofía. El porqué, el origen de las cosas, ¿no es cierto? El ir al principio de todo. Ese es su famoso objetivo de la filosofía, ¿no? Que significa amor por la sabiduría, por el conocimiento, y queremos conocer el punto inicial de todo. Y surgen corrientes filosóficas que luego pueden volcarse también, ¿no? En cuestiones pragmáticas, hasta políticas, pero surgen de estas ideas naturales que cualquiera puede preguntar. Por ejemplo, un niño, lo primero que hace es, mamá, ¿y cómo nací? Preguntas difíciles para los padres. Y entonces, no, es que nosotros te concebimos, antes le contaban el cuento eh, de la cigüeña que te trajo, ¿no? Pero ahora ya los niños le están hablando un poco más de sexualidad, ¿no? Y entonces,
Pero es eso, las preguntas naturales que van surgiendo. Ahora imagínate, pues un pensador ya adulto, joven, sus pensamientos son más profundos, sus preguntas son más profundas, tendrán respuesta y ahí viene la parte espiritual. Sí van a tener respuestas, ¿cierto? Y esas respuestas van a estar pues abocadas en ese sentido. Eh, ¿Qué respuestas pueden darse a estas preguntas? Y ahí viene la capacidad que tiene el ser humano y de poder dar las respuestas en función, ya sea a lo que él pueda pensar y elaborar en su mente, o ya sea a lo que le han podido revelar. Y ahí viene un tema que es fundamental dentro del área espiritual y que define nuestras creencias, ¿ah? ¿Ya? Porque hay algunos que pueden decir, sabes, yo creo de que realmente si hay un Dios. Otro dirá, no, yo no creo que hay un Dios. El hombre crea a los dioses. Si no entiende el fenómeno de la lluvia, pues crea un dios de la lluvia. Si no entiende el fenómeno de la cosecha, crea un dios de la cosecha. Y de esa manera comienza a pensar, ¿no es cierto? Y entonces el ateo se basa en eso y dice, sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente. El hombre crea a Dios, al final. Si no lo sabe explicar, lo va a crear. Y ese es producto de la divinidad y por lo tanto no existe Dios. Dios es creación humana y surge así el ateísmo, ¿no? Ese ateísmo que, que al final define a las personas en cuanto a que no existe un Dios. Es el hombre al final el Dios, el que lo va a determinar todo. Y eso es producto, ya le decía, de la Revolución Francesa, ¿ya? La Revolución Francesa fue justamente esa parte importante que cambió el pensamiento humano radicalmente de un extremo al otro ahora y trajo ese tipo de pensamientos que se fueron involucrando, ¿no? Incluso en lo académico, en el colegio, te enseñaban ese tipo de cosas, ¿no? Dentro de ello está la evolución, por ejemplo, donde dice, no, acá no hay intervención divina, esto es simplemente producto hasta de la casualidad del azar, el Big Bang famoso, una explosión cósmica, polvo cósmico transformado luego en vida, en planetas y en todo lo que existe, ¿no? Pero que ahora está en crisis esa idea, ¿no? Está en crisis, ¿por qué está en crisis? Porque cuando comienzan a analizar, ¿no? Dicen, oye, pero acá hay contradicciones, ¿no? Que no hay explicaciones. Hay cosas, incluso hasta de las propias leyes, que se van contradiciendo, ¿no? Leyes físicas, etcétera. Y entonces ha entrado en crisis ese concepto. Y hoy se habla, por ejemplo, del diseño inteligente, ¿no? Ya no tanto de, de que hay un Big Bang, una casualidad, no. El diseño inteligente es lo más avanzado en estos temas, ¿no? Por eso que el ateísmo que surge, ¿no? La palabra ateo viene del griego ateos o también del latín ateus. ¿Y qué significa? Bueno, el prefijo a significa negación. Puede ser sin qué, teos o teus en latín, que es Dios. En conclusión, ¿qué significa ateo? Sin Dios o contra Dios también. Pero ¿qué pasa? Que cuando el ateísmo se desarrolló y comenzó una guerra contra la religión, contra lo espiritual, contra este tipo de aspecto, entonces entró una contradicción grande el ateo. ¿Por qué entró una contradicción grande? Porque estabas peleando con Dios. Y entonces debatían y hablaban y entonces oye, tú peleas con Dios, pero estás peleando entonces con alguien que no existe. Y comenzaron a entrar en contradicciones. Y entonces el ateísmo prácticamente hoy día ya se ha disminuido, ya casi nadie se dice yo soy ateo. ¿Qué está de moda hoy día? Algo que también ya es de antigüedad, sino que no predominaba, ahora sí predomina. Es el famoso agnóstico. La palabra agnóstico, igual el prefijo a significa negación o sin. Gnóstico viene de la palabra gnosis, del griego también gnosis, que significa conocimiento,
¿no? Por lo tanto, ¿qué es un agnóstico? Una persona que no tiene conocimiento, sin conocimiento. ¿De qué? ¿O de quién? De Dios, de la divinidad. No lo sé. Si existiera un Dios, no lo conozco, no me lo han presentado y algunos dicen, ni me interesa saberlo tampoco. Ese es el agnóstico. Y esto está de moda, porque entre la juventud, especialmente, muchos jóvenes se declaran agnósticos, ¿ya? ¿Y por qué se declaran agnóstico? Porque lo espiritual lo vinculan con lo religioso. Y lo religioso que viene de religare, que es ligarse nuevamente, ¿con quién? Con una divinidad a quien tú adoras. Tiene que ver con adoración. Lo religioso ya tiene que ver con adoración, ¿no? Hacer un culto, ¿no? Dedicarse a la oración, dedicarse a la meditación, de las enseñanzas, de la doctrina, etcétera. Entonces ya es adoración, ¿no? Una ofrenda que yo presente, mi vida puesta también al servicio, todo lo que implique un reconocimiento de una divinidad y que represente una veneración que le podamos brindar, ya es adoración, ¿no? Porque reconozco a ese Dios como mi creador o como el dador de los bienes que yo tengo, etcétera, etcétera, aquel que me favorece, aquel que domina mi vida, aquel que me dio la existencia, todo lo que puede involucrar ya es adoración, ¿no? Es una respuesta del ser humano a esa divinidad en gratitud o en un vínculo de repente hasta de miedo que lo vincula con esa divinidad, ¿no? Como en los pueblos antiguos. Y sin ir muy lejos, ahora que ha habido temblores, el dios de Pachacamac, que está acá en la parte sureste de Lima, es cierto, un dios antiguo, que cuando llegaron los españoles, ya por los años 1530 y tantos, encontraron pues que la cultura, Lima, los poblados que habían en Lima, adoraban a esa divinidad, ¿no? Y era una divinidad que en donde cuando habían temblores decía, está enojado. ¿Y qué pedían? Sacrificios humanos también igual. Y entonces le llamaban el dios de los temblores, ¿no? Ese dios de Pachacamac, cuando uno de los españoles conquistadores que llegan, con Francisco Pizarro, le dan ese sector que le llaman las encomiendas. Le encomiendan gobernar esa zona con la gente, le dan las tierras, todo, Pachacamac. ¿No? Pero estaba alejado, pues, de la capital, ¿no? De Lima, de ese entonces, la Lima cuadrada, ¿no? O sea, Lima colonial. Y él quería, pues, vivir en la Lima colonial y al final le dan terrenos, ¿no? Ya incluso sus descendientes llegan a desarrollar. eh, ¿Dónde están esos terrenos que le fueron dados a este conquistador? En la avenida Tacna, donde hoy es la iglesia de las Nazarenas. Y entonces, ¿cómo le llamaron a ese sector? Como venían de Pachacamac, y esto era más pequeño que le dieron, sé, sería una hectárea, dos, tres, a esa época pues habían fundos en Lima, ¿no? No era como la Lima de hoy. Entonces le llamaron Pachacamilla, ¿ya? Pero como los conquistadores decían estos son divinidades paganas, hay que cristianizarlos, en vez de colocar pues ese dios de Pachacamá, que era como un palo largo ahí, ¿no? Con un rostro medio antropomorfo, con rasgos de animales, de felinos, entonces le colocaron la cruz, el crucifijo, ¿no? Y entonces con el tiempo se fue sincretizando la religión, mezclando la religión y surgió el famoso Cristo de Pachacamía, que después con el tiempo, a raíz de un terremoto, de una pintura que un moreno hizo, porque al final, como los indígenas comenzaron a mermar, a morir por el trabajo excesivo y etcétera, trajeron, ¿no? A los africanos. Trajeron a los africanos y cuando vinieron los africanos, entonces uno de los africanos pintó ese Cristo en una pared. Vino un terremoto terrible, se cayó casi medio Lima y quedó esa pared intacta. Y entonces dijeron es un milagro. Y le llamaron el Cristo de Pachacamía o el Cristo Moreno también, porque fue pintado por un moreno y así surge, ¿no? Papa, La costumbre del Cristo morado que también le llama, ¿no? El Señor de los Milagros, ¿ya? Entonces, cuando uno analiza todo eso es parte del desarrollo espiritual de la gente, ¿no? Y cada uno tiene sus ideas, pero son cristianos, ¿no? Los españoles trajeron la Biblia, trajeron la creencia a un Cristo, ¿no? De alguna manera, y luego
se ha seguido profundizando y por lo tanto, frente a ello, hoy día surge una corriente que es el agnosticismo, donde los jóvenes no quieren saber nada de religión, tienen sus conflictos y sus problemas porque de repente dicen, mi padre lo veo golpeándose el pecho todo el día, pero es un ogro en la casa, así que no me interesa, ¿no? Ni él ni su religión. Y así es como surge la rebelión, ¿no? Conflictos, problemas no resueltos, es decir, cuando estas áreas están desarticuladas, la dimensión física, mental, social, espiritual, surgen los problemas en realidad, ¿no? Y entonces el agnosticismo es como una moda que hay. Muchos jóvenes dicen, no, no sé si existirá o no existirá, no tengo conocimiento, pero soy agnóstico, dicen, ¿no? El famoso escritor Mario Vargas Llosa se decía que era agnóstico también, y hay muchos políticos que son agnósticos, y entonces el agnosticismo es eso, ¿no? Cómo vincularse. Ahora bien, ¿tiene que ver un efecto con la salud, lo espiritual? Sí tiene que ver un efecto con la salud espiritual, incluso con la salud en general, física, mental. ¿Por qué? Porque hay estudios que se han hecho, ¿no? En la Universidad de Harvard, en la Universidad de, de Dhaka, en California, hay un informe sobre un estudio que se hizo sobre depresión. Y se estudió sobre la depresión y cómo el vínculo espiritual que tenía la gente, que se hizo el estudio, con depresión, le ayudaron a salir de la depresión, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona deprimida, que antiguamente se llamaba melancolía, ¿no? Porque esta enfermedad, este problema de salud mental, viene de muy antiguo, ya viene de siglos, estudiado por los griegos incluso. Entonces, ¿cómo le llamaban? Melancolía. Hoy día le llaman depresión, ¿no? Es un bajón, como dicen, ¿no? Es una disminución de mis fuerzas mentales, anímicas, que incluso pueden afectar hasta mi sistema inmunológico, se deprime y puede ser objeto de graves problemas. ¿Hay terapias para ello? Sí, hay terapias psicológicas, psiquiátricas, ¿no? En los casos graves de psiquiátrica. ¿Se está aumentando el suicidio? Sí, se está aumentando el suicidio. Grandemente se está aumentando el suicidio, ¿no? ¿Y por qué se aumenta el suicidio? Porque lamentablemente los problemas que no se resuelven adecuadamente, entonces van a ser objeto, ¿no? De graves problemas en la salud mental, ¿no? Si yo no resuelvo los problemas con mis padres, ¿no? Porque quizás mi padre pues nos dejó, nos abandonó, o mi papá y mamá se peleaban o se divorciaron. Entonces todas esas cosas que se originan problemas graves, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto de la familia, que es fundamental porque la familia, acuérdense, la familia es el grupo social primario, tiene un impacto directo sobre el ser humano, ¿ya? Y si no se atienden los problemas a nivel familiar, los graves problemas de salud van a venir, ¿ya? Hemos visto que una salud mental resquebrajada te puede originar un problema de salud física, te puede originar hasta un cáncer, ¿no? ¿Por qué? Porque estás en estrés, estás en una inflamación permanente, ¿no? De tu cuerpo y por lo tanto eso te genera problemas, ¿no? Entonces, esos problemas que los niños ven desde pequeños, discusiones de los padres, violencia entre los padres, los niños están con esos traumas. Cuando son más pequeños, tienen miedo, ¿ya? Hay temor, se orinan en la cama, se esconden debajo de la cama, dependiendo de su temperamento. Si el niño es medio flemático, melancólico, se retrae. Si el niño es sanguíneo, colérico, es un niño inquieto, hiperactivo, en el colegio va a fastidiar, de repente tiende a ser violento también. Eso depende de la reacción de cada uno, ¿no? Entonces, esas humillaciones, los padres que gritan, que insultan, ¿no? No hay diálogo, no hay comunicación. El niño de repente no tiene capacidad de aprendizaje igual que los demás, pero el padre desesperado, está molesto, no le pagaron, está encerrado por la pandemia. Eso fueron los problemas que surgieron. Entonces, los problemas en la familia tienen un impacto sobre los adolescentes fuertísimo. ¿Por qué se han aumentado los embarazos adolescentes? Porque cuando el placer se acaba, y no hay dopamina en el cerebro, ¿no? Y la dopamina, la oxitocina son pues neurotransmisores del placer, ¿no? De la felicidad, las endorfinas, etcétera. Entonces los conflictos generan dolor emocional,
Y entonces, ¿qué les queda? ¿Qué les da placer? Lo que da placer innato, rápido, es la sexualidad. Entonces, por eso que hoy la sociedad está sexualizada, tremendamente sexualizada, ¿no? La iniciación de la práctica sexual en los jóvenes es prematura. 13 años de edad promedio se están iniciando sexualmente en el Perú y yo creo que en el mundo, ¿no? Y entonces surgen todas estas cosas. Por lo tanto, los jóvenes no soportan la casa y toman decisiones apresuradas. Se juntan con parejas inadecuadas, al final no quieren casarse, ¿no? Y hay un fenómeno que se está dando hoy día en los países desarrollados como de Europa, ¿no? Italia, España, son países que van envejeciendo, no hay jóvenes, no hay niños. ¿Por qué? Porque las parejas no quieren casarse, no quieren tener hijos, quieren disfrutar la vida, ¿no? Y es una corriente, ¿no? Es un fenómeno a nivel juvenil. Tú le preguntas a un joven, ¿tú qué quieres hacer? Viajar, te dicen, ¿no? Quiero conocer gente, viajar, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ¿y por qué? Porque en la casa había una ruptura generacional, ¿no? ¿Cómo le explicas tú como padre a tus hijos? Y ese es un problema que hay actualmente. Entonces, ¿eso qué genera? La ruptura de relaciones interpersonales y entonces en la vida nunca vas a lograr lo que te propones, por lo menos no lo puedes obtener al primer intento, a veces nunca, ¿no? Y tienes que ser perseverante. La perseverancia se inventó, ¿por qué? Porque en la vida hay lo que se llama frustración. No siempre las cosas nos salen. Entonces, cuando las cosas no nos salen, ¿qué es lo que va a pasar? Que aparece esa frustración, que es un estado negativo de insatisfacción y privación debido a los deseos no realizados, a los objetivos y metas no alcanzados, a las circunstancias no queridas o por todo aquello desfavorable que uno no esperaba experimentar, lo cual nos produce sentimientos de amargura, tristeza, impotencia, cólera. Esa es la frustración, ¿no? Y cuando uno está frustrado, entonces, ¿qué aparece cuando hay frustración? Aparecen dos emociones negativas. La agresividad es una de ellas. La persona se pone agresiva, contesta mal, no quiere que le digan la palabra, prefiere por eso alejarse, encerrarse en su cuarto, ¿no? O explota en un conflicto de tal dimensión que después aparece la segunda emoción negativa, que es el desaliento. Y es algo que es muy interesante, porque espíritu viene del hebreo ruaj, viene del griego neuma, y viene de spiritis o spiritus de latín. ¿Y qué significa? Aliento, aire, respiración. ¿Y el desaliento qué es? Después que tú peleas en la casa, se han dicho cosas horribles, termina desalentado. ¿Qué es el desaliento? El prefijo de significa sí, negación, aliento. Y aliento viene de aire, soplo, respiración, ánimo, espíritu, vida. ¿Cómo queda la persona después que ha estallado una agresión terrible, incluso en su grupo familiar? Sin vida. Pierdes fuerzas, ¿ya? Anímicas. ¿La salud mental se te puede enfermar? Claro. Se resquebraja la salud mental. Y ahí viene el aumento de los suicidios, ¿no? Pero ahí viene algo que es muy interesante. Nuestro país es un país cristiano, básicamente. 99% son cristianos, diferentes denominaciones, pero hay un punto básico, ¿no? Hay un punto básico. Si la familia es el centro del desarrollo humano, es el motor, entonces la presencia de esta dimensión espiritual es importante que esté allí, sumamente importante. ¿Qué nos dice este libro, que es el libro que inspira a todo el mundo cristiano, ¿no? Que son miles de millones de seres humanos en el mundo? Pues nos dice algo muy interesante en el libro de Colosenses 3:21. Hace más de 2000 años o 2000 años aproximadamente, ya se había esta declaración: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Sumamente importante, ¿no? Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Cómo es que una persona puede salir de un problema conflictual, ¿no? Valiéndose de la parte física, porque de repente yo estoy enfermo del hígado y hay un problema neuropático, se me altera mi salud mental, ¿no? Me vuelvo más irascible, más impaciente, ¿no? O de qué manera, ¿no? Voy modificando ciertas conductas. Entonces, ¿tiene que ver la parte psicológica? ¿La ayuda psicológica? Sí.
Tiene que haber la parte física, la ayuda física también, en el caso básico, cómo están mis hábitos, mi alimentación, mi descanso, etcétera, que hemos visto, ¿no? Y la parte social, claro que sí. Que tiene que estar conectado con lo espiritual, también. ¿Por qué? Porque aquella persona que cultiva su espiritualidad, que dice que cree en un Dios, que dice que de repente es cristiano, y hemos recordado el nacimiento de Cristo en esta Navidad, y esa es una prueba de que el Perú pues es abundantemente cristiano, aunque algunos no sepan a profundidad este tipo de doctrina, de enseñanza sobre el nacimiento de Cristo, etcétera, pero ahí están imbuidos, ¿no? Al final todo el mundo está con la Navidad. Entonces, ¿quién nos dice ese Dios que nació supuestamente en estas fechas, aunque no fue esta fecha, pero se le recuerda, ¿no? Inspirando al apóstol Pablo, dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y ahí viene un mensaje tremendo. Y nos dice, tiene que ver la conducta de los padres, cómo mejoras tu comunicación, cómo entonces haces de que tu hijo pueda tener un contacto más íntimo contigo, más real, ¿no? Cómo tienes apertura para escuchar antes que hablar, etcétera, etcétera. Y todas esas cosas vemos entonces a un ser que dialoga con otro ser, un ser inteligente, un ser que no es brutal, ¿no? Como cuando uno estudia las divinidades antiguas, se pedían sangre y cuántas cosas que habían. No, este es un Dios que al contrario, derramó su sangre. Una cosa espectacular. Tú no vas a encontrar en la historia un Dios que haya entregado su sangre más bien. Más bien encuentras dioses que demandan la sangre de la gente. Pero de repente encuentras aquí, en el mundo del cristianismo, un Dios que derramó su sangre en favor de aquellos que son su creación, sus criaturas, sus hijos. Cosa tremenda. Y entonces, y ese es el Dios que supuestamente la gente recordaba en su nacimiento. Ese Dios que se hizo carne justamente con ese objetivo. De repente mucha gente no reflexionaba en eso, ¿no? Y ahí viene el tema, de que la ciencia hoy día corrobora que las personas que tienen capacidad, mayor capacidad o desarrollo de su fe, de sus convicciones religiosas, de esa relación con Dios, tienen mejor capacidad de superar la enfermedad mental, la enfermedad física, de solucionar los conflictos, incluso humanos que puedan tener, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú te acercas a un Dios superior, cuando pareciera de que la vida ya no tiene sentido, cuando pareciera que ya todo se acabó, y me he enterado de varios casos de suicidio en estas últimas semanas, ¿no? Y es tremendo. ¿Por qué razón? Porque si yo no logro establecer a esa persona, ya sea atendiéndola de manera psicológica, física, en el entorno familiar, el apoyo que tiene que haber importantísimo. Si yo no lo atiendo adecuadamente, entonces, ¿qué va a originar? El suicidio. Por eso, por eso que después de la frustración que estaba mencionando, ¿no? ¿Qué es lo que viene? ¿No? Si esto continúa y no cambia, siguen los problemas, siguen los conflictos, siguen las situaciones complicadas. Entonces, ¿cómo termina ese muchacho, ese niño, ese adulto incluso? En soledad. No tiene con quién compartir, con quién hablar, con quién apoyarse. Esa soledad lo va a llevar a qué? A la depresión, ¿no? Y esa soledad es terrible, ¿por qué? Porque alguien dirá, pero ¿por qué te sientes solo? Tienes a tus padres en tu casa, a tus abuelitos viven en tu casa. ¿No? Tienes tus hermanos, pero ¿por qué se siente solo? Cuando pierdes contacto, cuando ya tú dices no me entienden, cuando te sientes que incomprendido, solitario, no amado, etcétera, etcétera, aparece la depresión que incluso si entra ya la parte física, la parte biológica y la parte mental se profundiza, entonces ya la cosa se pone grave. ¿No? Y si esa depresión no se atiende, produce muerte. Y la muerte viene a través del suicidio. Y ese suicidio puede ser rápido. La clásica noticia, hace poco nomás una chica se tiró de un puente, ¿no? Justo cuando pasaba el acoplado desde el metropolitano, y se lanza y el ómnibus tremendo le ha pasado encima. O sea, se quitó la vida, ¿no? Después de Navidad. Y entonces, o el suicidio lento. Sí, pero ¿cómo la gente se suicida lentamente? Sí. Gente que de repente podemos estar haciendo cosas mal y sabemos que estas cosas nos van a llevar a una muerte prematura. Y cuando alguien le dice, oye, pero no estés consumiendo estas cosas, ¿no? Te pueden hacer daño, etcétera. Y suelen responder así, ¿no? Pero, ¿qué tanta cosa? Si uno de algo se tiene que morir.
¿Para qué cuidarse tanto? Esa respuesta indica una desazón en la vida. Indica como que no tiene sentido mi vida, ¿no? Y entonces tomo conductas riesgosas, que es la conducta que toman los jóvenes hoy día. Cuando el padre le dice, ¿a dónde vas a esta hora? Me voy a una fiesta. Pero ten cuidado, ¿a qué hora vas a venir? Te puede pasar cualquier cosa. No, no pasa nada, yo ya vengo, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe? Por lo menos, él quiere, bueno, se están preocupando por mí, ¿no? Y tratan de llamar la atención de alguna manera, pero toman estados de riesgo, conductas riesgosas. Y entonces, esto es producto de algo muy importante. Y entonces uno dice, ¿y qué va a pasar entonces? Lo espiritual, ¿cómo me puede ayudar finalmente? Entonces nuevamente aparece una escritura tremenda. Y miren que estamos acá, se está revelando psicología, se está revelando la parte espiritual, ¿no? Pero que está en contacto con la salud mental. Por nada estáis afanosos, el afán, la ansiedad, la angustia, la preocupación. ¿Pero qué hago, Señor? No tengo trabajo, mi hijo está rebelde, estoy a punto de divorciarme, etcétera, etcétera. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Investigaciones de hardware. Las personas que oran, las personas que se vinculan más con su fe, con aquel Dios que creen, tienen una tendencia a restablecerse en la salud mucho más rápidamente que los otros que no tienen esa convicción, esa fe. Algún agnóstico o algún ateo dirá, es producto de la mente. Al final, si tú te pones a pensar en cosas buenas, entonces hay pues sustancias propias de tu cuerpo que se van a fluir. Si tú piensas en algo bonito, algo lindo, de repente surge dopamina o ves una película cómica y hay dopamina, ¿no? Y eso te va a ayudar en tu salud. Sí, es verdad, pero hay algo mucho más que eso. ¿Por qué? Porque cuando uno ve y tú dices, mira, ¿y quién era ese Cristo que ha celebrado la gente su nacimiento? Y si viniese un ateo, un agnóstico, eso ustedes celebran, ¿no? Dicho sea de paso, ¿saben ustedes quiénes son los que hacen que la Navidad en el Perú sea realidad? En términos de adornos y de cosas, los chinos. Todo es chino. Las luces, los árboles, los regalos, todo es chino. Los manteles que ponen, todo es chino, ¿no? Y entonces, y uno dice, oye, los chinos serán cristianos, ¿no? Los chinos no son cristianos. Hay cristianos, pero poquísimos. De los más de 1000 y tantos millones que son, poquísimos cristianos, un puñadito. No son sintoístas o son agnósticos o ateos porque son comunistas, qué sé yo. Pero entonces, ¿por qué ellos hacen negocio con la Navidad? Porque todo lo que te ponen en la mesa del el mantel, el adorno, el árbol, las luces, el regalo del niño, todo es chino. Bueno, ellos dicen es negocio, po, porque en el mundo cristiano celebran la Navidad y mientras más ordenada su casita con lucecitas y cositas y adornos y todo lindo, entonces los chinos astutos dijeron, vendámosle, no me importa que yo no crea en ese Cristo. Se puede justificar el chino porque al final ellos tienen otra religión, pero nos podemos justificar nosotros una sociedad peruana que celebra la Navidad grandemente, ¿no es cierto? Y uno dice, oye, ¿y por qué vino ese Jesús a este tiempo? Y uno se queda, no sé, y ahí viene un vacío. Y cuando no hay una conexión espiritual donde puedas dar razón de tu creencia, también vas a tener problemas, porque no se va a dar eso, de que tu fe te va a ayudar en la recuperación de tu salud. Y entonces, cuando estás conectado con esa espiritualidad, con esa fe, con esas convicciones espirituales, entonces, ¿qué va a venir? Va a venir una restauración porque tú dices, hay un Dios poderoso, pero un Dios no solamente que es poderoso, un Dios que es amor. Y por eso dice, por nada estéis afanosos. Me habla un Dios, no me pide mi sangre, no me pide mi cabeza. Más bien me dice, no te afanes, hijo, no te preocupes. ¿Qué es lo que te está afanando? No sé qué será el otro año. Ya no tengo trabajo. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias, incluso dice, porque yo lo voy a hacer conforme a tu fe. Pero ¿cómo lo haces? Y ahí viene la parte espiritual. Un Dios que yo no veo, que yo no puedo tocar, pero que sí lo puedo experimentar en las cosas que me suceden en la vida, en mi conexión que yo tenga con esa fe. Y esa es la fe que nos motiva a todo el mundo. Esa es la parte espiritual. Unos creerán en Buda, unos creerán pues en los dioses del hinduismo, otros que son animistas creerán en las montañas de los Apus, en la madre tierra, etcétera.
Pero los que tenemos la convicción de que hay un Dios creador de todo, uno dice, no, hay un Dios que sí se preocupa por mi vida, que vela por mí, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ahí viene la gran diferencia. ¿Por qué? Porque esta gran diferencia, ¿no? Entonces es lo que va a hacer de que realmente podamos ah, ver una situación muy distinta. La vida la vemos de manera ya diferente. Ya no estás solo. Y eso es lo que hace de que tus pensamientos, a veces tú comienzas a pensar y decir, ¿qué será, no? Cuando ya llegue a mi vejez, ¿qué me va a deparar este mundo, ¿no? ¿A dónde iremos? Y comenzamos a presentar, son pensamientos trascendentes. ¿Y eso es producto de qué? De la espiritualidad con la cual hemos sido formados, hemos sido creados. Y eso es lo que nos lleva justamente a poder tener entonces, finalmente, un cristiano que se dice ser cristiano. Y hablamos de esa parte espiritual que compete a nuestro país porque la mayoría, hemos dicho, son cristianos. Seas evangélico, católico, testigo de Jehová, mormón, lo que sea. Al final, eres cristiano, crees en ese Dios, ¿no es cierto? Y entonces eh, vemos aquí algo interesante en estas imágenes, ¿no? Que son cosas que encontramos eh, en la Biblia, que es el libro sagrado de los cristianos, así como el Corán es el libro sagrado de los musulmanes, ¿no? Y entonces podemos apreciar ah, una vida. ¿Cómo es la vida si no tienes esa fe, si no tienes esa convicción, ¿no? ¿De qué manera podemos ah, definirnos en nuestra parte espiritual y que a la vez es parte de la estructura del ser humano, que es importante? Si yo soy un agnóstico, ¿no es cierto? O un ateo, digo, bueno, nazco, desarrollo, crezco, evoluciono, logro mis objetivos, al final envejeceré y luego me espera la muerte. Pero yo soy materia y soy energía. Y la materia y la energía no se destruyen, se transforman. Y por lo tanto seré parte pues de la Tierra. Si este planeta un día explota, se vuelve polvo cósmico, seré parte del polvo cósmico. De repente más tarde se generará otra existencia producto de esa materia prima y seguiré ahí. Eso es trascendencia. Ese es nivel espiritual. Y es interesante. Y se lo digo porque yo fui ateo. Y yo pensaba así. Y leía los libros de ciencia y descubro un científico ruso en un libro que leí y hablaba de eso. Y había una verdad. La materia se destruye, la energía se destruye. No se destruye, se transforma. Ah, entonces yo soy materia, yo soy energía. El día que yo muera, seguiré ahí. Me transformaré. Y sin darme cuenta, porque si de repente yo tenía la idea, puedo salir en una planta, ya me volví religioso. ¿Pero qué religioso? Te estás volviendo un religioso como los hinduistas o como alguna religión que cree en la reencarnación, por decir, o en la transmutación con otro ser. Y entonces, ¿y qué me llevó a ese razonamiento? La parte espiritual que tengo, innato. Ahora, yo creo en Cristo, creo en ese Dios, lo llegué a conocer realmente, de mi ateísmo, de agnosticismo, llegué a descubrir, y entonces mi vida cambia ahora, la perspectiva cambia ahora, porque tengo un Cristo que la gente ha celebrado hace poco, nada más, hace algunos días, ¿no? Y de repente muchos no se han acordado de que era el nacimiento de Jesús, y entonces uno dice, yo nazco, pero tengo un propósito por el cual vine a este mundo, me desarrollo, sirvo a la gente, ¿no? Tengo valores, tengo vínculos, etcétera. Ahí viene la dimensión social, cómo la vivo, cómo digo mi dimensión física, mi dimensión mental. ¿Y eso es producto de qué? Producto de mi espiritualidad al final, porque me va guiando. Y el día que yo muera, ¿qué va a pasar? Ahí quedó todo, ahí se acabó, ¿no? Porque la Biblia tiene algo interesante. La Biblia no termina ahí. Jesús nació, como se la recordaba en la Navidad, tuvo un propósito su vida, vivió alrededor de 33 años, murió en una cruz, supuestamente derramando él su sangre para que yo tenga vida y no pidiendo mi sangre
para que Él satisfaga su vida, sino al revés. Él me da su sangre para que yo tenga vida, pero al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó. Increíble, ¿no? Y eso se volverá a recordar en la Semana Santa del siguiente año, marzo o abril. Y entonces, ¿pero qué me depara a mí? Bueno, Jesús dice, no termina ahí tu historia. Tú estás descansando. ¿Hasta cuándo? Hasta el día cuando yo venga, dijo Jesús. Y ahí prometió venir por segunda vez. ¿Y qué va a pasar cuando tú vengas? Haré cielos nuevos y tierra nueva. Ese es el mensaje del cristianismo. Ese es el anhelo del reino de Dios establecido, ¿no es cierto? Y en donde emergeremos de las tumbas renovados con cuerpos glorificados. Y ese es el punto. ¿Y eso fue gracias a qué? Gracias a que hubo alguien que se sacrificó por mí. Siendo yo una persona que cometió errores, la Biblia le llama pecadores, cometo errores, problemas, situaciones complicadas en mi vida, ¿cómo arreglo? El Señor dice, yo no quiero que sufras, ven y arregla conmigo las cosas. Arreglo con Él y se arregla mi vida, se arregla mi mente, se arregla mi cuerpo, se arregla mis relaciones con los demás, mi relación con Dios y mi relación con los seres humanos que me rodean. Esa es la esencia del cristianismo en realidad. Esa es la esencia de la espiritualidad que todo ser humano tiene. Todo ser humano tiene. Por lo tanto, nadie está exento de nada. De que uno pueda decir, bueno, ya no hay más en mi vida, me quito la vida, ¿no? Y es triste porque hace poco se quitó la vida una señora, se tiró de un puente, ¿no? Y deja huérfanos, y es tremendo, ¿no? Y uno se pone a pensar y uno dice, pero qué terrible, ¿no? Pero ¿por qué? Pues se pudo evitar. Claro, por eso la importancia de estar preparados. Si tú tienes una fe, una convicción, si tú tienes tu área espiritual, una creencia, cultívala, desarrollala, profundízala. Si esa creencia está basada en ese Dios de los cristianos, pues profundízala, porque eso es importante, porque ahí va a depender muchas de las cosas, ¿no es Micrófono, por cierto?, que favor. Dios te va a brindar. Y eso es algo que es fundamental poder entender, porque al final es justamente ese Dios que se revela, ¿no? El hombre siempre fue religioso, siempre estuvo vinculado con alguna divinidad. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene un lado espiritual que tiene que ser llenado adecuadamente con el mensaje adecuado, con la persona adecuada. Búscalo entonces. Si tu formación es cristiana, si tu formación tiene esa parte espiritual, entonces hazlo, porque ahí viene algo que es importante. Estamos terminando el año, ¿no es cierto? Y al terminar el año, ¿qué se nos depara? Pues se nos depara pues un nuevo año incierto. Yo no sé qué será el 2026. Seguiremos vivos, ojalá que todos sigamos vivos el siguiente año, ojalá que no haya una guerra, ojalá que no haya una pandemia, ojalá que todas las cosas mejoren, etcétera, ¿no es cierto? Pero una sola cosa sí podemos estar seguros, que si crees en Dios, si cultivas esta parte espiritual, entonces tu vida estará integrada, fortalecida, sin temores para enfrentar el mañana, con la seguridad de que no estás solo. ¿Y eso te va a ayudar en tu salud? Totalmente. ¿Nos deseamos buenos deseos para el siguiente año? Sí, pero también hay un Dios que te desea lo mejor. ¿Y el gran deseo de Dios cuál es? Y lo encontramos en la tercera carta de la epístola de San Juan. Muy interesante. Y miren lo que dice, y con esto termino. Prosperidad total, te dice el Señor. ¿Cómo así? Yo quiero que prosperes en todo. Amado, dice él, ¿no? Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma o tu parte espiritual. Y entonces me habla de prosperidad total, empezando por la prosperidad material y social. Prospera en tu trabajo, prospera en tus relaciones familiares, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus estudios. Prosperidad, prospera en todo, dice el Señor. Pero que tengas salud, dice. Porque sin salud, ¿de qué me sirve que tenga una linda casa? No la puedo disfrutar, no la puedo recorrer. Estoy en mi cama ahí, tendido. No puedo vincularme con mis seres queridos que amo. Estoy allí, ¿no? Todo adolorido. Entonces yo quiero que tenga salud, dice. Porque ¿de qué vale la prosperidad que hayas podido lograr en la vida? Pero así como prospera tu alma, es decir, tu base va a ser la prosperidad espiritual, la del alma.
la de ese lado que todo ser humano tiene, desarróllala, vincúlate con ese Dios que puedes creer. Entonces, estrecha relaciones con ese Dios para que tu vida espiritual se desarrolle y por lo tanto, ahora sí la salud se vuelve integral. Y ese sería, ¿qué? La base, el fundamento. Y por lo tanto, esta es la construcción. Y podríamos definir la salud entonces como el completo bienestar físico, mental, social y espiritual. Y eso es justamente la salud. La salud es sinónimo de salvación también. Cuando entró Jesús a Jerusalén y le lanzaron las palmas, ¿no? Y eso se recuerda en la Semana Santa, le gritaban, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Hosana significa hosánanos, que es lo mismo que decir, oh, sálvanos. Y esto es la importancia del lado espiritual, que debemos de cultivar, sin tener vergüenza. Y hoy día se está hablando mucho de eso, los políticos, los estadistas, y ojalá podemos actuar grandemente en ese sentido para que experimentemos esa salud integral y que nuestros hijos, las personas que nos rodean, la influencia que podemos ser, seamos influencias positivas, donde realmente este lado espiritual también se cultive porque tiene que ver también con la salud. Que Dios nos ayude y que el 2026 sea un año de bendiciones a pesar de los problemas que pueda vivir el mundo. Que Dios los guarde, que Dios nos proteja y que nuestra salud espiritual complete nuestra salud integral que debemos desarrollar. Muchas gracias.